Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que les voy a pedir es mantener siempre sus micrófonos en silencio para que todos podamos oír perfectamente y sus videos también apagados, ya que puede detener la transferencia pues, del webinar. Y ya al final, en la hora de las preguntas, sí les voy a pedir que abran sus micrófonos, se presenten y los podamos ver a través de las cámaras, pero mientras tanto sí les voy a pedir que mantengan sus micrófonos y sus videos cerrados. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos está, pues la presentación la hará en primer lugar el señor José Francisco Mafla, quien nos acompaña desde las oficinas de Bogotá, de Brigari Urrutia. Brigari Urrutia es una firma consultora de abogados muy prestigiosa en el país, quienes también asesoran pues a diferentes empresas y gobiernos en Colombia y en América Latina, con más de 80 años en las áreas de aduanas, comercio internacional, negocios, competencia, impuestos, laboral. Bueno, son más de 20 áreas en las que trabaja. Y concretamente José Francisco tiene más de 15 años de experiencia enfocado en temas de comercio internacional y temas corporativos. Y también nos está acompañando Juan Operti, conocido entre algunos que han tenido la oportunidad de verlo en eventos. Juan es presidente de Gemistion y también trabaja directamente con la Cámara de Zonas Francas de Uruguay. Y dentro de la consultora maneja temas de zonas francas, supply chain y logística, y ha desarrollado múltiples proyectos llave en mano para zonas francas, aeropuertos y demás temas de logística. El tema que hoy nos trae, pues realmente es muy importante para todos los que estamos en el negocio de zonas francas, porque pues son todos estos temas tecnológicos que nos ponen a pensar cómo vamos a hacer mejor nuestro negocio, cómo nos va a afectar definitivamente el tema de zonas francas. Entre ellos está todo el tema de fintech, de blockchain, cadenas globales de valor, impresoras 3D, e-commerce. Entonces, hemos querido compartir este webinar con dos grandes conocedores. Ustedes tal vez nos han acompañado a otros donde ha habido solo un conferencista. En esta oportunidad lo quisimos hacer en conjunto, ya que ellos dos compartieron un panel pues muy exitoso en ABA en México. Y pues la experiencia fue muy buena, que dijimos, ¿por qué no hacemos ahora paneles virtuales con más de un conferencista? Entonces le voy a dar inicio a José Francisco Mafla y muchísimas gracias. Si tienen preguntas me pueden escribir para no interrumpir, y las preguntas vamos a hacer media hora con José Francisco, media hora con Juan Operti, y al final estaremos entre 15 y 20 minutos con todos ustedes. Les repito, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono y por favor presentarse. Nos están acompañando de más de 15 países en este momento. Seguramente se van conectando más a la medida que vamos haciendo el webinar, pero tenemos confirmados de 20 países. Entonces sí les recomendamos que nos digan el nombre, el país, la entidad, empresa o zona franca que están conectados, y posteriormente nos hacen la pregunta. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por su puntualidad. Y bueno, pues gracias a la tecnología podemos hacer esto virtual y precisamente pues hablaremos de temas tecnológicos el día de hoy. Entonces, José, el auditorio virtual es todo tuyo. Muchas gracias María Camila, y a todos por acompañarnos en este webinar que esperamos sea bastante disruptivo. Como mencionaba María Camila, esta iniciativa surge de una conferencia, de un panel que tuvimos en México en la Asociación de Abogados de Estados Unidos, la ABA, en el cual tuvimos conferencistas de diferentes países y compartimos experiencias. Nos dimos cuenta que todos estábamos abocados a una realidad inevitable, y es esta llamada cuarta revolución industrial, que es la denominada así como la revolución digital.
Digamos que si recordamos la revolución industrial inicial, empezó, pues fue hace un par de siglos, más o menos, y ocurre esta cuarta con unas nuevas tecnologías que dada su nivel de disrupción o disruptividad, si se puede decir la palabra correcta dependiendo de cómo lo veamos, es a unos ritmos bastante más, pongámoslo, preocupantes, pero por lo mismo más interesantes. Yo soy de las personas que piensan que en el caos hay oportunidades y en los cambios hay oportunidades. Y aquí vamos a ver, como ya muchas personas están familiarizadas con algunas de las tecnologías o algunas de las tendencias que vamos a hablar hoy, la realidad es una realidad, perdón, esta nueva revolución, y no hay otra cosa que uno podría tener dos opciones: o asustarse y no hacer nada y dejar que se lo lleve completamente como un tsunami, o montarse en la ola y comandarla y aprovechar las oportunidades que ahí surgen. Me adelanto un poco a esa conclusión que al menos mía y muy seguramente también de Jorge, una conclusión conjunta, que va a ser una invitación a comandar esta nueva revolución desde las zonas francas de Latinoamérica. Entonces, sin mayor preámbulos, voy avanzando un poco la agenda de mi presentación. Voy a empezar por el resumen de lo que, muy sucinto, de lo que hablamos en México, que no fue otra cosa que ver las zonas francas desde los beneficios de cada uno, de los números, pero viendo que nos quedábamos cortos y que las zonas francas tienen que ir más allá para aprovechar esta nueva revolución digital o nueva revolución industrial. Entonces, hablando de ese panorama, podemos ver una foto. Muy seguramente varios, sobre todo los miembros de ASFA, ya conocen estas cifras. Vemos cómo las zonas francas están presentes, digamos que en casi todos los países de Latinoamérica, en algunos más que otros, en algunos con más zonas francas que otros, pero interesante, algunos que tienen menos zonas francas tienen más empresas instaladas. Por ejemplo, podría ser el caso de Brasil, que tiene pocas zonas francas comparativamente, pero muchas empresas instaladas, o el caso de Colombia, que tiene bastantes zonas francas a lo largo de todo el territorio nacional. Pero sin duda alguna, podemos ya con orgullo hablar que tenemos una red y de cierta manera, o de gran manera, liderada por ASFA, que nos une, y debemos aprovechar esta unión para este reto que se nos viene y así aprovechar las oportunidades. Entonces, 20 países, más de 600 zonas francas, más de 1.700.000 de empleos directos, más de 10.800 empresas. Son números muy dicientes que solo tienden a crecer en estos últimos años, pero que es la foto en la que nos paramos como una plataforma, y quiero pues que tengan en cuenta esa palabra clave, plataforma. Esto es el resumen que les mencionaba de los días de lo que hablamos en México, que desde el panel estaba consolidado o formado por abogados, consultores como yo, de estos temas de zonas francas en diferentes países, en México, en Uruguay, una abogada interna de una empresa multinacional que tiene operaciones en zonas francas, que dio un barrido de los países en los que opera, y vimos que los países, de una u otra manera, aunque tenían enfoques diferentes en los beneficios, de cierta manera, todas pues ofrecen unos beneficios tributarios, especialmente enfocados al impuesto sobre la renta, obviamente sobre la base de la extraterritorialidad que todos conocemos aduanera, que implica que no se causen los tributos aduaneros. Y ese un poco es el punto de partida, unos más agresivos que otros, dependiendo de las condiciones de su país, dependiendo del mercado interno, unos con posibilidad de venta interna, otros solo para exportación, pero en últimas, con una vocación, aunque no sea un objetivo principal, de cierta manera sí se veían como una vocación exportadora, y esa es una realidad que, por ejemplo, al menos en Colombia, las noticias cada vez nos resaltan cada mes, que las zonas francas son motor de las exportaciones, y así ha sido en otros países, y esa es otra realidad sobre la cual debemos apalancarnos y queremos llevarnos de esta diapositiva para las conclusiones.
Ahí quedan las cifras, ustedes van a quedar con la presentación. No entro en el detalle, solo quiero hacer énfasis en que cada país, y pues eso fue los 6 países que mencionamos en esa conferencia, pero obviamente los otros países, ustedes saben, cada uno tiene también pues, beneficios muy similares, beneficios tributarios, la extraterritorialidad aduanera. Ese es el punto de partida y la diapositiva anterior que nos permitirá acometer este nuevo reto que se nos presenta. Entonces, siguiendo, entramos ya a un primer tema que no necesariamente es parte de esta llamada revolución industrial, pero sí es una realidad del comercio exterior y viene ya desde hace unos años consolidándose, y es las llamadas cadenas globales de valor. Varios ya las conocen bien, pero para ilustrarlo de una manera sucinta y efectiva, les traigo esta diapositiva, la diapositiva de la Nutella. Todos la conocemos, todos seguramente la hemos probado, algunos han caído en la adicción inclusive, pero sin saber que este producto, que pareciera un producto muy uniforme, tiene proveedores en Brasil en cuanto a azúcar, Nigeria en cuanto al cacao, Turquía en cuanto a la avellana, China en cuanto a la vainilla y Malasia y otros países en cuanto al aceite de palma. Después va a tener plantas de producción de diferentes procesos en Brasil, en Argentina, en Canadá, en Francia, en Rusia, en Australia, con oficinas de venta después en Italia, obviamente, pues de origen italiano, la empresa Ferrero, pero también en Sudáfrica y en otros países de la región, en el Reino Unido. Entonces, como pueden ver, un producto tan sencillo al final y tan uniforme, el mismo ejercicio podría hacerse, por ejemplo, con un teléfono inteligente, está formado por productos de diferentes países consolidados en plantas en diferentes países. Este es un buen ejemplo, entonces, de una cadena global de valor exitosa, y así como esta habrá otras, pero pues quería traer esta. Un poco para referencia, entonces, y para contexto, aunque ya varios lo manejan muy bien el concepto. Las cadenas globales de valor no son otra cosa que un conjunto de actividades para la producción de un bien o servicio que se llevan a cabo o se aportan de distintas localidades geográficas. Reducen el precio del producto final, reducen movimientos migratorios, aprovechan ventajas de distintos países, también entrada capital, aprovechamiento de bajos costos en algunos países con una mano de obra más económica que en otras. Esta es una realidad desde hace algunos años y solo tiende a consolidarse en cuanto al comercio internacional. Y apliquemos eso entonces a las zonas francas. Las zonas francas, como ustedes saben, ocurren altos volúmenes de operaciones de exportación o inclusive de operaciones de movimiento de mercancías que no son necesariamente ingresos o salidas de mercancías desde el punto de vista del territorio nacional, aduanero nacional. Se producen servicios, pues de bienes, se prestan servicios, están los beneficios que hablamos, y es por esto que llegamos como a la primera conclusión inicial, y es que como siendo las zonas francas el ecosistema perfecto del comercio internacional, las zonas francas deben seguirse proyectando como la plataforma ideal para la integración de las cadenas de valor. Este no es un tema nuevo, pero sí es un tema que hay que seguir trabajando y hay que seguir ajustando, tanto ver qué ajustes normativos tenemos que realizar y ver qué políticas internas o entre todos, por ejemplo, entre los miembros de ASPA, podemos seguir integrándonos como una red, como red, y compartir mejores prácticas con el fin de seguir estando cada vez más integrados y cada vez seguirnos proyectando como una plataforma ideal para la integración de las cadenas de valor. Si no hacemos esto, pues seremos, o la zona franca o las zonas francas que no hagan esto serán reemplazadas por las que sí lo hagan. Mejor dicho, esto es una tendencia inevitable, y lo que hay que hacer entonces es aprovechar la red que les mencionaba en las primeras diapositivas, los beneficios y su conocimiento, aplicarlo a los proyectos específicos para ver cuál es la mejor solución entre todos. Esa es la primera conclusión de este primer tema. Ahora bien, ya entrando al tema de tecnologías disruptivas, como ustedes han podido ver en redes y como han podido ver también en los medios,
desde el año pasado, bueno, especialmente el año pasado y este año, las zonas francas y un poco lo que motivó también entonces este webinar, es ver cómo las zonas francas han venido reconociendo esta ola de tecnologías disruptivas y esta nueva revolución digital inevitable, nos hemos venido acercando. Por eso que en marzo, como María Camila les comentó a los miembros hace unas semanas, hubo un encuentro entre la OCDE y las zonas francas, allá estuvimos representados, muy bien representados, y entre otras cosas que me parece, y hago algo, digamos, una pausa ahí como una nota al pie, este puede ser un tema para que discutamos más a fondo los resultados de ese encuentro, pero traigo uno de la literatura que surgió y fue una conclusión de que es necesario modernizar el convenio de Kioto para incluir provisiones sobre el e-commerce transfronterizo, los data centers, los centros de logística internacional y el blockchain. Como ves, esto no es otra cosa que siendo la norma muchas veces estática y siendo la tecnología, esta nueva revolución digital o revolución industrial, la cuarta revolución industrial, avanza a pasos tan agigantados, es necesario hacer una pausa y ver qué ajustes normativos en el mundo de las aduanas y el mundo del comercio internacional es necesario para poder acoger esta nueva realidad. Y esa fue una de las conclusiones a las que llegó. Ahí obviamente hay mucho por trabajar, pero esos son los temas que tenemos que tener pendientes para lograr este aprovechamiento de oportunidades. Otro evento interesante para tener en cuenta fue hace muy poco en Nueva York, y ahí también, digamos, está muchas veces blockchain y las criptomonedas que están basadas en tecnologías como blockchain, pues reciben mucha mala prensa. Eso pues es una realidad, pero lo que también es una realidad y se está empezando a reconocer es que la tecnología en sí es muy útil y muy beneficiosa y hay que rescatarla y aprovecharla. Es un poco el dilema de las armas. Las armas en sí pueden no ser malas, lo malo es el mal uso de ellas. Lo mismo pasa con esta tecnología. Puede haber un mal uso en algunos casos, pero lo que sí es cierto es que el buen uso y la realidad de esta nos traerá una reducción de costos y un aumento sustantivo de la seguridad. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente en los temas que tocaré más adelante. Y por último, algo muy interesante del año pasado es que en medio surgió la creación de una zona de pruebas, de un laboratorio de blockchain en la zona franca de Hainan, en China, que es una de las más grandes de China. Ahí entonces tenemos que tener presente y de pronto aprender de ellos y ver esto con más detalle, porque hacia allá es donde debemos experimentar y unirnos con el fin de poder entender mejor y ver cómo podemos aprovechar estas tecnologías. Siguiente tecnología, muy brevemente, y sin duda porque algunos de estos temas también los tocará Juan de una manera, de un enfoque diferente y complementario, es la tecnología, la impresión 3D. Ya es una realidad, ya hay casas, no solo hay, estos son 4 ejemplos de 4 empresas que ya trabajan y producen productos a veces de gran escala como oficinas en impresión tercera dimensión, comida, la empresa Byflow, suelas de tenis, Adidas, órganos humanos ya están siendo impresos y no están siendo enviados en operaciones de comercio internacional, sino que la persona que va a imprimirla adquiere el diseño, adquiere el modelo, adquiere la materia prima básica y simplemente hace el producto terminado con una impresión sin un movimiento de mercancía. Como pueden ver, este solo concepto ya genera inclusive miedo de pensar que las operaciones de comercio internacional pueden, de cierta manera, acabarse. Esa es una pregunta que queda. Eso es una realidad que hay que aprender y hay que recogerla y hay que aprovecharla y ahí hay los siguientes comentarios al respecto. Primero, una gráfica de esta empresa 3D Hubs y ahí vemos cómo el crecimiento ha sido del crecimiento de la inversión y del mercado en la impresión de tercera dimensión es significativo y se prevé que crezca a pasos agigantados. Esto es una realidad como siempre, como las anteriores, y está aquí para quedarse.
No por eso no presenta riesgos y dudas y temas que hay que acometer y cuestionarse. Primero, sin duda alguna, desde una perspectiva neutral, traerá una optimización de procesos de importación y producción, porque se utilizará una menos mano de obra, habrá un menos pago de derechos e impuestos a la importación, porque algunos de las materias primas o de los medios intermedios que antes iban de un lado a otro, ahora no va a ser necesario que vayan para algunos productos, por lo cual habrá muy probablemente menores trámites y menores costos administrativos en la producción de ciertos bienes. Esto, desde el punto de vista económico, de una manera neutral, pareciera algo beneficioso. Ahora bien, el modelo de zonas francas, como está planteado en algunos países, puede no ser adecuado para aprovechar esta nueva realidad y puede quedar relegado. Entonces, aquí el llamado es a ver qué temas habría que ajustar, qué temas habría que modernizar, inclusive desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la formulación de los instrumentos, para poder aprovechar y no ser avasallado por esta realidad de la impresión en tercera dimensión. Por ejemplo, el compromiso de inversión en empleo. Muchos de los países, inclusive Colombia, basa digamos, el otorgamiento de los beneficios al cumplimiento de ciertos beneficios de inversión y empleo. Los cumplimientos, esto cada vez va a ser más difícil de cumplir, especialmente el de empleo, cuando para operar una máquina de impresión, para imprimir una oficina, pues necesitaré un par de personas o unas 3, no sé cuántas, pero sin duda alguna mucho menos que la que necesitaba para construirlas en métodos tradicionales. Es un tema por eso está planteado como pregunta, porque va a ser un tema para plantearnos en discusiones posteriores, en foros posteriores sobre el planteamiento del instrumento del punto de vista inclusive normativo y de política para esta nueva realidad. Otro tema legal muy importante a tener en cuenta es la propiedad intelectual industrial. Lo que no se puede prestar es entonces estos centros o esta propuesta de aprovechar esta tecnología y de no quedarse por fuera, de todas maneras, tiene que hacerse siempre con observancia de las otras normas legales aplicables. Y aquí el primer tema que salta es las patentes, los derechos de autor y las marcas. La propiedad intelectual, la propiedad industrial, y ese va a ser un tema muy importante. Perdón, alguien, por favor, todos pueden poner su micrófono en mute mientras hablo. Creo que es Juan Afanador. Muchas gracias. Entonces, gracias. Siguiendo con esto, el tema de propiedad intelectual va a ser clave y ya es para tenerlo muy presente de cualquier iniciativa que acometamos en este tema. Este va a ser uno de los temas críticos. Protección al consumidor. Nuestros países, muchos, algunos más que otros, tienen un estatuto de protección al consumidor sobre defectos, sobre fallas. ¿A quién se demanda en estos casos? ¿Contra quién se interpone la queja? ¿Contra el que imprime, el dueño de la impresora, el dueño del material, el que la opera, el dueño del diseño? Esto también se presentará retos que hay que tener en cuenta si queremos aprovechar esta nueva realidad. Y por otro, y el que anunciaba, la continuidad del comercio internacional, al menos en los volúmenes como están planteados, no es que vaya a disminuir, pero muy seguramente va a cambiar. Y esos cambios hay que anticiparlos para poder estar a la vanguardia en el aprovechamiento de esta tecnología. Entonces, esos son los temas que les dejo como interrogantes para discutir en relación con la impresión 3D. Siguiente tema disruptivo, comercio electrónico. En Latinoamérica, digamos que siendo la mayoría de nuestros países de tradición normativa continental, es decir, la herencia del derecho romano, después desarrollado por los códigos napoleónicos, en los que las normas están escritas, siempre escritas y muy reglamentadas, como lo mencionaba antes, hace que la norma muchas veces se quede de alguna manera quieta y de alguna manera no vigente en relación con las nuevas tecnologías, que pierda su vigencia frente a la realidad, frente a la nueva realidad. Y esto es especialmente cierto dado la manera como la velocidad a la que se mueven las nuevas tecnologías y el comercio, especialmente entonces, en cuanto al comercio, el comercio electrónico. También, como ustedes saben, es una realidad. Ahí lo que hay que hacer es ver cómo podemos aprovecharlo
la manera como están planteadas las normas aduaneras y las normas de zona franca actualmente en nuestros países muchas veces no son las adecuadas para que las zonas francas participen de manera activa y de liderazgo en el comercio electrónico. Muchas veces no hay claridad entonces en estos casos del comercio electrónico quién actúa como importador, puede haber unos costos elevados administrativos, la necesidad o no de utilizar una agencia de aduanas, los trámites adicionales de nacionalización dependiendo de las mercancías, algunos altos costos de transporte. Esta es mal que bien la realidad de algunos países de Latinoamérica, de algunos temas regulatorios. Algunos países ya están trabajando en esos ajustes, sobre todo los que tuvieron, los que tienen un tratado comercial con Estados Unidos, porque ahí los países en muchos casos se comprometieron a hacer ajustes normativos en su régimen de envíos urgentes para lograr esta modernización y digamos, a poder acoger esta nueva realidad del comercio electrónico. Entonces, ¿las oportunidades dónde están? Yo las veo como las zonas francas deben sin duda ser la plataforma de atracción del comercio electrónico y la cadena de transacciones en línea. Ahí también tenemos, las zonas francas están llamadas a asumir un papel de liderazgo en el comercio electrónico, no deben quedarse expectantes ni tampoco quedarse, digamos, tranquilas, hay que ser proactivos, ver qué ajustes hay que hacer, qué ajustes al instrumento hay que hacer, qué productos se pueden ofrecer para que empresas como Amazon o todas las demás que, digamos, mueven el proceso comercial encuentren en las zonas francas la plataforma ideal para el comercio y las transacciones en línea. Ahí el principio de extraterritorialidad es clave y cómo opera este principio con los trámites de importación en cada caso. Y ahí será clave figuras como los centros de distribución y cómo estos centros de distribución de logística internacional debieran interactuar u operar en zonas francas de manera simples, de manera, digamos, muy fluida. En el caso colombiano, solo para hablar de tema de comercio electrónico, en las zonas francas tendríamos entonces 4 agentes, como ocurre en muchos otros países, en los usuarios de las zonas francas, el que opera, digamos, el que hace la labor de servicios de logística, por ejemplo, usuario industrial, la autoridad, en el caso colombiano es la DIAN, y el operador de tráfico postal o mensajería expresa, los DHL, FedEx, UPS del mundo, entre otros. Algunos se encargan del inventario, otros del pago de los derechos de aduana, y Colombia está en ese proceso, precisamente integrando, es una deuda pendiente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para modernizar y que entre en vigencia esa norma que ya, digamos, está planteada en la última reforma aduanera, pero que por temas de la plataforma informática no han entrado en vigor. Esto es una necesidad para que podamos, por ejemplo, en zona franca, tener un warehouse con productos para clientes finales en zona franca, que sea una realidad en Colombia y en países de Latinoamérica, esquemas como, por ejemplo, en el que los usuarios, los clientes de Amazon, a través de Alexa o a través de este tipo de dispositivos inteligentes y estos asistentes personales, hagan las compras y hagan el mercado de manera inmediata y algunos de los productos sean originarios del exterior y tener ese stock en zona franca. Eso que suena tan obvio y que todo el mundo debería ir allá, algunos países pueden presentar complicaciones normativas y precisamente la invitación es a ver ejemplos de otros países, ver buenas prácticas y lograr hacer y tomar el liderazgo para hacer los ajustes necesarios. Un ejemplo es China y Emiratos Árabes. Veamos Emiratos Árabes cómo hizo un proyecto que se llama Dubai Commerce City, la primera zona franca de solo comercio electrónico con el objetivo de impulsar la inversión privada para ayudas a los startups que se centran en el comercio electrónico y tecnología de la información. Busca almacenar zonas francas, productos, mercancías, repuestos. Las zonas francas están completamente equipadas con asistencia de tecnología, envío a mercados locales en tiempo récord. Bien, suena perfecto, suena muy fácil, suena alcanzable, pero la realidad es que los instrumentos, en muchos casos, como está planteado, o los aspectos normativos, no nos permitiría en algunos países de nuestra región tener un modelo igual. La invitación es entonces, nuevamente, que las zonas francas asuman el liderazgo de esta nueva realidad y se vuelvan abanderadas y se conviertan así en la plataforma ideal del comercio electrónico
para los años que vienen. Blockchain. Blockchain, ya lo había anticipado, la tecnología que muchas veces se han montado las criptomonedas, no es otra cosa que es una base de datos distribuida. Obviamente yo como abogado, mis conocimientos en tecnología son bastante limitados, y especialmente en estas tecnologías que se mueven tan rápido, pero lo poco que he podido ver es que, y lo que me llevo de la tecnología de blockchain, es que es un protocolo, una tecnología que nos permitirá tener transacciones documentales y transacciones financieras de una forma completamente o 100% segura y a unas velocidades y, digamos, con una certeza completa. Eso hoy en día no es una realidad. Sin duda alguna, los zonas francas pues tienen mucho su software de operaciones, algunos pues, y todos en unos estándares de altísima calidad. En algunos casos todavía hay fallas, en algunos casos hay oportunidades de mejoría, y el blockchain es esa tecnología que considero yo va a permitir que las transacciones en zonas francas sean completamente rápidas, sean completamente seguras. Entonces la invitación acá es también ver qué ajustes hay que hacer, y ahí sí, muchas veces internamente desde el planteamiento del software de las zonas francas y pensar cómo el software de la zona franca es como digo ahí, la oportunidad perfecta para la integración con tecnología blockchain y inteligencia artificial, y así poderse integrar tanto con la autoridad aduanera, con la autoridad tributaria y con los demás operadores del comercio exterior, para que esa cadena de documentos que a veces hoy en día inclusive es en PDF o inclusive impresos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en algunos lados se exige la impresión de documentos. La tecnología blockchain es el camino que debemos recorrer para reemplazar y para montarnos en una tecnología mucho más segura, mucho más rápida, mucho más eficiente. Nuevamente, si no lo hacemos nosotros, otras personas lo van a hacer. Aquí el llamado es a tener el liderazgo, a ver qué ajustes normativos hay que hacer en algunos casos. Especialmente, por ejemplo, en Colombia sería necesario esa integración con el sistema informativo y cómo se integran las zonas francas con el sistema informativo para que, como dicen, se hablen, y de eso se lograría si todos están montados sobre blockchain. Para terminar, quedan un par de minutos. Colombia, en su nuevo gobierno, una de las banderas del nuevo gobierno, el presidente Duque la llama la economía naranja. Y en eso, en su nuevo plan de desarrollo que está en este momento aprobándose en el Congreso, ha planteado bastantes iniciativas que esperamos tengan frutos muy pronto. Primero, y hablaré muy rápido de esto, queda en la presentación, simplemente quería mostrarles cómo, de cierta manera, pues el país que más conozco de la región, que es Colombia, ha reconocido esta importancia de montarse en esta ola y no solo adaptarse, la idea no es adaptarse, la idea es liderarla y poder estar a la vanguardia. Por un lado, se abrió la ruta N Medellín, Centro de Innovación de Negocios, y hay más o menos es un centro de pensamiento en innovación, todo el tiempo produciendo cómo podemos hacer aprovechamiento de blockchain, de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ciencia de datos. El Plan Nacional de Desarrollo que se está aprobando encamina asociados a la sociedad colombiana, sociedad digital y hacia la cuarta revolución industrial. El plan actual, digamos, el que rige el gobierno de los siguientes 4 años, reconoce cómo la revolución industrial de cuarta generación es una realidad y cómo hay que alistar la infraestructura, tanto en temas de infraestructura física como cambios culturales. Se destaca por las nuevas tecnologías, ya lo hemos hablado, velocidad del cambio tecnológico, en el cual digamos que los países tienen que hablar muy rápido, especialmente en 2, acceso universal a las tecnologías de la innovación y la transformación digital de la sociedad a través del uso de las tecnologías disruptivas para mejorar la eficiencia, la competitividad y generar el desarrollo. Digamos, esas son las políticas públicas que se transforman en el plan de desarrollo, viendo unas limitaciones que el gobierno reconoció y que quiere empezar a subsanar con estos cambios dirigidos desde las políticas públicas y que se van a manifestar tanto en la infraestructura como en las políticas públicas que deben seguir los ministerios y los departamentos administrativos.
Ahí, digamos, ahí están los programas que dan para impulsar la transformación digital de la administración pública, promover el desarrollo y la gestión del talento para la transformación digital, impulsar la transformación digital sectorial, apoyar el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información, impulsar la transformación digital territorial. Suena, digamos, esto es buenas intenciones, pero ya muestra un cambio de visión del gobierno y de hacia dónde va, hacia dónde quiere ir Colombia. Se han emitido los documentos COMPES que para, digamos, los que no son colombianos, que son la mayoría, digamos, los documentos de política pública que van a guiar lo que los ministerios en sus ramas van a hacer. Entonces, digamos que es las políticas públicas yéndose de manera aterrizada. Una vez se ha expedido el Plan Nacional de Desarrollo en las próximas semanas, vamos a ver, esperemos cómo los ministerios, especialmente el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Tecnologías de la Información, y ojalá el Ministerio de Hacienda con la autoridad aduanera, sigan este camino y adopten estas tecnologías en todos los trámites, en todas las operaciones y en general como una nueva realidad y una nueva realidad para los negocios. Conclusiones muy rápidamente. Las cadenas globales de valor y la incursión de las tecnologías disruptivas de las mismas es una realidad. Ahí no hay nada que hacer. No hay que nadar contra la corriente. No sirve de nada quedarse quieto ni nadar contra ella. En los dos casos vas a morir ahogado. Aquí hay que montarse en la ola y liderar esta nueva realidad. Porque las zonas francas entonces se constituyen como los ecosistemas perfectos del comercio internacional para la implementación de la generación de tecnologías que hacen parte de la cuarta revolución industrial. ¿Y esto por qué es? Porque requieren muchas veces bastante inversión y trabajo coordinado. Y por eso la invitación es que en el marco de ASFA trabajemos coordinadamente para ver qué temas debemos trabajar, qué temas debemos acometer. Muchas inversiones son cuantiosas, por eso muchas veces desde una zona franca o desde zonas francas unidas como gremio pueden acometer este tipo de inversiones. Es necesario que los países estén a la vanguardia para regular y promover el uso de estas tecnologías, siendo las zonas francas el medio ideal para este desarrollo. En cuanto a la tercera dimensión, la inversión de tercera dimensión es una realidad también y hay que aprovecharla y potencializar las cadenas de valor con ella, sin olvidar los nuevos retos en términos de propiedad intelectual y propiedad industrial y otros aspectos legales. En cuanto a e-commerce, las zonas francas son la plataforma ideal para facilitar el comercio de bienes y por lo mismo deben liderar los ajustes formativos que sean necesarios para que verdaderamente sean protagonistas y parte esenciales del comercio electrónico. Y en cuanto a blockchain e inteligencia artificial, es la oportunidad para maximizar los procesos administrativos al interior de zonas francas y garantizar la confiabilidad de los mismos. Ahí la oportunidad está en los software que tienen ahora las zonas francas que ya existen, ver cómo podemos ir empezando a hacer laboratorios para lograr estos ajustes necesarios. Y la última conclusión, como les decía, las zonas francas son las llamadas a liderar la cuarta revolución industrial que subsume todo esto y por eso en el marco de ASFA, volviendo al mapa de las zonas francas, unidos creo que podemos lograr este objetivo que les planteo hoy. Muchas gracias y le doy la palabra a Juan o a Camila para que sigamos. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. Yo tengo varios comentarios, pero vamos a darle la palabra a Juan y ya al final hacemos pues varios comentarios que tengo. Muchísimas gracias pues por ilustrarnos, que coincido completamente contigo en todos los temas. Juan, el auditorio virtual es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Juan, perfecto, ¿sí? Te oímos. Ah, perfecto. Bueno, voy a mi presentación. Entonces, buenas tardes a todos. A ver si logro subir. José, te pido el favor, eso ya, de salir y ahora le das compartir pantalla en el botón. Eso, perfecto. La tecnología la maneja fantástico. Espero que no se hayan oído charla de fondo porque justo recibimos una llamada telefónica, pero bueno. No. Y le das presentación completa. Sí, ahora sí, como siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente creo que José ha hecho una estupenda presentación. Y sí, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir en la American Bar Association un conversatorio muy interesante en el cual realmente ya fue disruptivo el conversatorio, porque los abogados estaban hablando de justamente la transformación de sus estudios, si permanecían o desaparecían.
y todo lo contrario, veían grandes oportunidades con las tecnologías disruptivas relacionadas al blockchain, al data science, al big data, y cómo iba a acelerar los procesos legales, cómo podían tomarse decisiones más justas, e inclusive cómo iban a cierta forma a ser más económicos los procesos legales asociados a los mismos. Y inclusive los libros que se vendían, digamos, justamente el coffee break se realizaba enfrente a donde estaba la venta de los libros, yo diría básicamente era arbitraje, blockchain, y realmente uno veía y decía, ¿dónde están los libros, los textos tradicionales legales? Entonces veíamos que también los estudios legales, digamos, estaban en ese proceso disruptivo de transformación. Y bueno, y esa es un poco la charla que nos convence, que nos convoca a todos nosotros. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor de las zonas francas, de nuestras zonas francas, de América Latina en particular y del mundo en este network internacional? Y en definitiva, la disrupción no es algo nuevo, es algo que se viene dando desde hace muchos años y ahora vamos a ver de dónde surge la palabra disruptiva, si bien, digamos, Harvard en 1995 puso el tema arriba de la mesa y lo puso como uno de los conceptos de management. Entonces, hablando de zonas francas disruptivas, primer tema vamos a empezarlas a llamar como sites 4.0 o localizaciones 4.0. Cuando hablamos de sites 4.0 para las zonas francas de América Latina y del mundo, podemos ver que ya la primera disrupción fue ver qué fue lo que pasó con las empresas, el cambio que hubo, digamos, del 2008 al 2018, en tan solo 10 años. Y fíjense en ustedes cuáles eran las empresas más grandes del mundo que cotizaban en bolsa en 2008. Y obviamente eran PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile, ICBC de China, Gazprom de Rusia, Microsoft. Ahí podemos ver la primera empresa tecnológica. Y después vemos, obviamente, AT&T en comunicaciones. Y yo les pregunto, y reflexionen un segundo, ¿cuál es en 2018 para ustedes la primera empresa que sería más valiosa a nivel mundial? Y ahí vemos, Apple, Google, Microsoft, ya subió 4 puntos, Amazon, Facebook, Tencent de China, Berkshire, Alibaba, que el CEO, en algunas de las presentaciones que hemos compartido con María Camila, José Francisco, muchos de ustedes, ya auguró la desaparición del contenedor marítimo. Después vemos Johnson & Johnson, una empresa de health and care, pero sabemos que los medicamentos también van a sufrir un cambio disruptivo donde los medicamentos van a ser fabricados a medida de los clientes, inclusive con pequeños chips para ver la trazabilidad del comportamiento del medicamento en los pacientes. Y hoy JP Morgan, y ahí vemos también empresas, y ahí comenzamos a ver que los estudios, las grandes empresas de consultoría, etcétera, también están en esta lista corta de las empresas globales de mayor valor a nivel internacional. Entonces ahí vemos un poco ya este cambio disruptivo que se ha dado en el valor global de las empresas. La disrupción, y la primera disrupción se dice que se produjo en 1954 con el cambio de la música. La música, el primer cambio fue en 1954 cuando Elvis Presley generó un cambio disruptivo en la música en Memphis, lo que se llama el rock contemporáneo. Y la disrupción surge de la palabra disruptive, donde se representa cualquier situación, elemento, actividad, comportamiento, decisión que produzca una ruptura brusca con la realidad de un entorno estable y nos conduzca inexorablemente a un proceso de cambio, sea físico o no. Y otro cambio disruptivo más reciente fue, ¿recuerdan cuando sacábamos fotografías y las tendríamos que mandar a revelar, como decimos acá, o a procesar, como dicen en otros países, el rollo fotográfico que andábamos todos, que recuerdan que si poníamos el rollo mal se nos velaban las fotos, etcétera? Bueno, eso fue otro cambio disruptivo muy importante, fue la cámara digital. Y hoy realmente antes se decía que los japoneses eran los que sacaban muchas fotos. Yo creo que los japoneses generaron el primer cambio disruptivo. Ahora somos todos nosotros que sacamos, somos todos japoneses, porque estamos continuamente sacando fotos. Y otro cambio disruptivo también interesante fue el post-it, que se descubrió por error. Un empleado de 3M que decidió ponerle una goma, digamos, para poner todas las sus pendientes, y bueno, y generó una herramienta tan fabulosa como el post-it, que hasta el día de hoy lo usamos, y ahora están los post-it magnéticos como una extensión del concepto inicial del post-it. Y esa letra que dice disruptive sobre el post-it no es una letra cualquiera, esa es una letra que viene de la escuela de Bauhaus en 1919, y les ruego que miren la escuela Bauhaus en 1919, lo disruptivo que fue respecto al diseño de sus muebles, de su arquitectura, etc. Pero, desde el punto de vista
de la etimología o tecnológica, disrupción, surge en 1995 con Clyde Christensen, profesor de la Harvard Business School, para referirse a la transformación de los modelos de negocios y el valor de conexión a través de la tecnología y la innovación empresarial. Entonces, cuando hablamos de zonas francas disruptivas, tenemos que pensar que tenemos que ser capaces de integrar en nuestras empresas a los usuarios de zonas francas, a los desarrolladores de zonas francas, y tenemos que integrar a ese socios estratégicos, como estamos llamando en la Asociación de Zonas Francas de las Américas, el desarrollador y el usuario son socios estratégicos, y sumado a ello el network de zonas francas, tenemos que sumarles tecnología e innovación continuamente. Y ahí vienen las revoluciones. Tenemos una primera revolución desde la 1.0 a la 4.0. La industria, la primera fue la 1.0, sabemos bien, cuando fue la máquina de vapor, que se iban a prender todos los empleos que estaban en el campo. Luego vino la 2.0, que fue la de Henry Ford, que Henry Ford, obviamente, aceptaba cualquier automóvil en su línea de producción, mientras los mismos fueran todos de color negro. Y tenemos la famosa película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde había una línea de producción desbalanceada y sabíamos lo que pasaba. Después vino la de Internet, la de 3.0 y la de las computadoras y electrónica. Y ahora estamos en la 4.0, que es la Internet, la que ha comentado José Francisco muy acertadamente, que es la de Internet de las cosas, la de blockchain, la de, digamos, las tecnologías del Big Data, la de las máquinas ya inteligentes que continuamente, a medida que van desarrollando una rutina de trabajo, van acumulando información y van optimizando sus procesos productivos. Acá hay algo muy importante en la 4.0. La máquina siempre le va a ganar al humano. Los equipos exitosos de trabajos van a ser las máquinas conjuntamente con un humano. Pero el humano siempre va a ser, en definitiva, el que puede diseñar la mejor máquina. O sea, el humano no va a poder ser desplazado por la máquina. Y miren, muchos de ustedes deben estar trabajando o mirando este webinar a través de un laptop o de algún tipo de, digamos, de dispositivo, obviamente, tecnológico. Pero los que estén mirando con un laptop, ¿qué dice el laptop de ustedes? Con seguridad dice Intel. El mío dice Core i5, Intel. Entonces, en la i3.0 veíamos el Intel Inside. Y como decía Francisco, dentro de poquito vamos a ver el blockchain Inside dentro de nuestras máquinas, y ya no va a ser un laptop, va a ser un dispositivo en el cual ni siquiera sabemos cuál va a ser su formato. Ya vemos que hasta los celulares, digamos, recientemente, ya son pantallas modernas, flexibles, que, digamos, actúan como smartphone, como tablet, etc. Entonces, el gran desafío acá de la disrupción, ¿saben qué? Les tengo noticias. Tal vez ustedes estén cómodos mirando este webinar. Bueno, voy a incomodarlos un rato. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que estar incómodos, en el buen sentido, de estar continuamente adaptándonos a esta capacidad de cambio que nos está trayendo esta revolución 4.0. Pero tengo buenas novedades. Todas las revoluciones industriales, desde la 1.0 a la 4.0, en definitiva han sido beneficiosas para el ser humano. Y de acuerdo al estudio que realizó Nielsen, de la Universidad de Australia, de la Griffith University en Australia, ha demostrado que el crecimiento, los crecimientos que ha generado a nivel del GDP, o sea, del Producto Bruto Interno Mundial, pero también nos ha demostrado cómo ha crecido la población mundial con las revoluciones industriales, pero que esto en definitiva ha llegado al bolsillo de los trabajadores y, digamos, y de las poblaciones en general. O sea, no tenemos que asustarnos con las revoluciones 4.0. Lo que tenemos que ser es suficientemente creativos para generar hacia qué tipo de trabajos y cuáles van a ser las disrupciones que se van a generar en las zonas francas, readaptando las propuestas de valor de las zonas francas a la industria 4.0. Y ahí es el desafío de relanzar las propuestas de valor de las zonas francas, de América Latina en particular, y del mundo en general. Y creo que las zonas francas tienen algo muy interesante que comentábamos recientemente, donde daba el soporte la AFA, en la cumbre en Buenos Aires. Son muy buenos centros de prueba o centros piloto para llevar adelante, digamos, perdónenme la redundancia, pilotos de innovación. Son muy buenos lo que se llaman, como dicen los chinos, pilot free zones. Bueno, pero con otro concepto podemos realizar pruebas pilotos en ambientes controlados, seguros, porque las zonas francas están interconectadas a través de las mayores tecnologías con las aduanas, están interconectados a través de los ERP, interfaces con las empresas, dan garantías absolutas de tener la mejor tecnología dentro de las mismas,
a través de las nuevas normativas de la OCDE, de la Organización Mundial de Aduanas, de la Organización Mundial de Comercio, nos dan la garantía del Know Your Customer, de tener usuarios, digamos, de clase mundial dentro de las zonas francas, y eso nos permite generar proyectos 4.0 dentro de las zonas francas para luego extrapolarlos hacia el territorio no franco y que derrame hacia el resto de nuestros países. Y tal vez eso es lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay comenzamos con una planta de celulosa dentro del concepto de cadenas globales de valor, como comentaba José Francisco, que, digamos, se fue zona franca, declaró zona franca, y hoy ya vamos por la tercera planta de celulosa, vamos a ser el quinto productor de celulosa en el mundo. Pero eso irradió o segregó o lo que se dice generalmente split hacia el territorio no franco, y activó, por ejemplo, el modo ferroviario, activó la hidrovía, activó la conectividad aérea, activó la terminal especializada de contenedores, activó la capacitación de personal desde metalmecánica para construir esta planta que realmente son de clase mundial, y activó también la sostenibilidad ambiental, porque obviamente las plantas de celulosa tienen un factor contaminante, y como son finlandeses, digamos, los dueños de estas plantas, obviamente hoy estamos bajo los mayores estándares internacionales desde el punto de vista ambiental. O sea que es una buena cosa ser un nodo elegible de una cadena global de valor en una zona franca, porque irradia hacia el resto del país hábitos laborales, irradia hacia el resto del país condiciones ambientales y sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y en definitiva lo que decía John Fitzgerald Kennedy: si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. Y esto con más vigencia que nunca, digamos, personaje que creo que tiene un reconocimiento a nivel internacional bien, digamos, bien expandido, nos vuelve con sus sabias palabras. Las zonas francas disruptivas S4.0, ¿qué condiciones van a cumplir en su nueva propuesta de valor? Y básicamente las S4.0 primero son zonas francas scope. Tienen que ser zonas francas focalizadas, zonas francas de ciencia de la vida, Internet City, como decía José Francisco, o como Martín Ibarra mencionaba y presentaba este caso recientemente en el Summit de la World Free Zone Organization en Buenos Aires, como Juan Pablo Rivera presentaba de Zona Franca de Bogotá, el énfasis que le están dando a los data centers y la posible internacionalización de ese concepto. O nuestro amigo Quique Güero presentaba Parque de las Ciencias como una zona franca dedicada a la industria de ciencia de la vida, como bien estamos diciendo, de life science. O como Zona América, donde estoy sentado yo en este momento, en la sala de directorio, donde tenemos en Costa Oriental clientes como Lexmark que hacen la activación del producto final a través de impresoras 3D. Entonces, foco, scope es una de las premisas de las zonas francas o sites 4.0. Luego, smart, zonas francas inteligentes. E inteligencia implica contar con sistemas informáticos, pero no solo con sistemas informáticos, sino con humanware, software, hardware y humanware. Y acá pasa el concepto de los innovation hubs, tener las capacidades de estar integradas las zonas francas inside the fence, con inteligencia, a través de software, hardware y humanware, pero también están integradas a la academia y a los parques tecnológicos, porque dentro de las zonas francas se llevan adelante los negocios, pero outside the fence tenemos que tener gente continuamente innovando, soñando y desarrollando, para luego ingresar los buenos desarrollos, las buenas innovaciones, o las innovaciones posiblemente exitosas, a la zona franca para que se puedan extrapolar al resto del mundo. Y la academia es absolutamente clave para que vaya formando a las capacidades que necesita la zona franca para la escalabilidad de los proyectos. Luego necesitamos la sostenibilidad. Este concepto sustainable no es únicamente ambiental, es económico, desde el punto de vista de que la zona franca, por cada dólar invertido en la misma, levantar el paradigma de que hay una cierta renuncia fiscal. Y lo hemos visto recientemente también en esta Summit, donde la AFA estuvo presente en Buenos Aires y ahora en Barcelona vamos a volver a tocar el tema, sin lugar a duda, que había países, por cada dólar invertido en la zona franca se generaban $6 de inversión indirecta. Yo creo que en Uruguay ese número inclusive puede llegar a ser mayor.
especialmente con la presencia de la planta de celulosa, con la presencia de buques insignias como Zona América, o como Zona Franca Parque de las Ciencias, Aguada Park, World Trade Center Free Zone, etc. Por ejemplo, en Uruguay tenemos centralizado todo el marketplace de Mercado Libre, en su gran mayoría está en Uruguay su gran base de BPO, entre otras. Entonces, la sostenibilidad que sea social, económica, por económica, generando empleos de calidad. En Uruguay, promedialmente, para dar un ejemplo, el empleado es menor de 29 años en su gran mayoría, y el promedio de ingresos son $3.000. Y estamos hablando que estamos exportando de las zonas francas más de 4.500 millones de dólares entre bienes y servicios. Para un país, para Uruguay, realmente su aporte al PIB es muy, muy importante. Y fundamentalmente como factor de atracción de Foreign Direct Investment, o inversión extranjera directa. Hoy la inversión extranjera directa en distintos lugares del mundo, y en particular en América Latina, llega a las zonas francas. Y si le va bien en las zonas francas, se anima a cruzar outside the fence e invierte fuera de las zonas francas. Entonces el discurso, por lo menos, la propuesta de valor que creo que tenemos que empezar a trabajar conjuntamente en las zonas francas, es que el mejor lugar para invertir, las empresas internacionales, donde van a estar más protegidas, desde el punto de vista de, digamos, de su inversión, de su gente, del aftercare, etcétera, es que ingresen con su inversión probando en una zona franca, y que luego que prueben dentro de una zona franca en un determinado país, pueden saltar outside the fence y pueden seguir invirtiendo fuera de dicha zona franca. Y por último, SAFE, el tema seguridad. Y acá está el tema de los estándares. Hoy las zonas francas son, diría, los sites 4.0 más controlados y más vigilados, y que realmente estamos dispuestos a que sean los lugares en los cuales estén las inversiones más seguras para los usuarios y se sientan más seguras. Estamos trabajando en conjunto con la OCDE, con la Organización Mundial de Aduanas, con la Organización Mundial de Comercio, conjuntamente para que cada usuario que ingrese a zona franca sean manzanas sanas. Queremos todos que nuestros clientes sean realmente manzanas sanas, o los denominados usuarios. Y acá tenemos las cadenas globales de valor, que bueno, ahí me quedó, entendemos, perdón, la falta de ortografía. Y en vez de la Nutella yo puse el 787 Dreamliner. Este 787 Dreamliner es lo que se llama un producto made in the world, como hemos compartido con José, y le mostrábamos esto en la American Bar Association, y creo que fue bien interesante para muchos de los presentes allí, especialmente con esta turbulencia comercial que se está dando entre Estados Unidos y China. Y este producto, que viene de distintos lugares del mundo, y tenemos el desafío de que las zonas francas sean nodos elegibles para que alguno de los tantos partes que se fabrican de los Nutella o de los Boeing 787 Dreamliner, etcétera, etcétera, sean fabricados en zonas francas, son nodos elegibles a través de que se produzcan en una zona franca. Y luego, ¿qué necesitamos? Una logística muy flexible, ágil y competitiva para que converjan al site final, en este caso en Carolina del Sur, donde se hablan diariamente 15 Boeing 787 y tienen que llegar 5.000 partes de distintos lugares del mundo. ¿Qué entendemos por esa logística ágil, flexible y competitiva? Entendemos que la logística tiene que estar asociada a capacidades matemáticas. Tenemos que fomentar las matemáticas por parte de las zonas francas en los planes de educación a través de programas de finishing schools. Tenemos que fomentar las capacidades de observación de otros países que son los mejores que están haciendo, países como Vietnam, Filipinas, Tailandia, justamente en el desarrollo científico y tecnológico. Y tenemos que tomar de los romanos justamente cómo es que administramos los recursos humanos para una logística veloz, ágil y flexible. Esto es un poco la logística asociada que tenemos que tener en cuenta en las zonas francas. Y la logística, en definitiva, si tomamos su definición del punto de vista del Council of Supply Chain Management Professional, es aquella parte de la gestión de la cadena de abastecimiento, suministro, supply chain, que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante, y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Tenemos que mejorar en logística. Si queremos ser un nodo elegible en una zona franca para integrarnos en una cadena global de valor y que haya una banderita de Uruguay, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Panamá y de todos los colegas que están presentes en este webinar, para fabricar aunque sea la bandeja de alimentos o los asientos o los controles de alguna de las partes de ese Boeing 787, tenemos que trabajar en la logística en América Latina. Tenemos costos logísticos en América Latina y el Caribe, que es el 25% del valor del producto contra los mejores de la clase.
Los mejores de la clase están en 9-10% del valor del producto. Van países como Estados Unidos, OCDE y Singapur. Y parte de la propuesta de valor para optimizar los costos logísticos es el uso de zonas francas, donde está la planta de manufactura, la logística lindera a la planta de manufactura, con el aeropuerto cercano o los puertos cercanos, para una logística muy veloz, flexible y ágil, y operadores logísticos especializados para hacer converger en las líneas de ensamblaje, en este caso en Carolina del Sur, en las líneas de montaje del 787 los productos en forma muy veloz. Hoy la premisa es speed, speed y speed, velocidad. Y eso mismo pasa también en comercio electrónico. Si queremos que en nuestras zonas francas se establezcan fulfillment centers de Amazon, de Mercado Libre, de eBay o de Alibaba. Entonces, esto es el gran paso a dar. Hoy en logística, estamos todavía en 3.0. En la industria, estamos en la revolución o en la industria 3.0. Tenemos que ir a la 4.0 y ese es un desafío que tenemos para charlar en Barcelona, cómo de alguna forma vamos hacia de 3.0 a 4.0. De hecho, el primer país que rankea en el índice de performance logístico del Banco Mundial es Panamá y está cercano al lugar 60. Los inventarios, otro tema muy importante, tenemos el triple inventarios en nuestras instalaciones que los mejores de la clase de los países de la OCDE. Y este es otro también tema a trabajar. El tener un inventario es como tener una colocación en el banco o pedir un préstamo en un banco que nos cobra un 25 a 30% de tasa de interés en América Latina. Por lo tanto, esto es el 3.0 a 4.0, es el optimizar los inventarios, que automáticamente vemos como nuestras zonas francas vienen bajando. ¿Y por qué vemos que están bajando los inventarios de zonas francas? Por el comercio electrónico, porque el mismo no necesita inventarios. Entonces, lo que tenemos que converger es a centro de distribución regional, a fulfillment centers. Y para aquellos que no estén tan involucrados en la logística, fulfillment centers son los centros logísticos para manejo de productos asociados al cross-border de e-commerce, o sea, centros logísticos para el e-commerce. De 3PL a 4PL, operadores logísticos tradicionales en zonas francas a coordinadores logísticos de cadenas de abastecimientos. De a poco sí yo coincido que tal vez ya no tengamos tantos depósitos, galpones o warehouse en nuestras zonas francas, sino vamos a tener centros de transferencias en el cual van a llegar las mercaderías a sorter clasificadores y van a salir rápidamente por los docks o por los muelles hacia los distintos destinos. Creo que los edificios van a ser más bajos, van a haber sorter clasificadores automatizados para rápidamente salir a los despachos a los distintos países. Eso es lo que se llaman los 4PLs. Y por último, esto es parte de las zonas francas disruptivas o de converger de las 3.0 a las 4.0 a las cross-docking facilities. Y bueno, hay otra cosa que tenemos que aprovechar en América Latina, los distintos modos de transporte. Tenemos que aprovechar los waterways o las hidrovías. Tenemos un activo estratégico en América Latina que son las grandes hidrovías. Y fíjense en lo que podemos transportar las hidrovías, un gran exportador de alimentos como es América Latina, desde la zona franca. Podemos exportar 4.000 kilos por caballo de fuerza. Si lo hiciéramos terrestre, transportamos tan solo 150 kilos por caballo de fuerza, y si hacemos ferroviario, 500 kilos por caballo de fuerza. Entonces la multimodalidad, acercarla a las zonas francas, es otro de los temas que tenemos que comenzar a dar la discusión si queremos tener una multimodalidad 4.0. Las zonas francas como size 4.0, ya lo dijo José Francisco y no quiero abundar en esto. E-commerce, hubs 3D, inteligencia artificial y big data. Tenemos que ir hacia zonas francas con scope focalizadas, plataformas de negocio focalizadas, trabajar outside the fence, no quedarme simplemente con mi zona franca, sino que la misma es una condición necesaria, el desarrollador con el usuario, pero también trabajar outside the fence con parques tecnológicos o centros de innovación o innovation hubs y la academia, esto es con universidades y también con centros educativos técnicos. Tenemos que trabajar con fábricas sincronizadas y robotizadas, sin lugar a duda. El robot solo no le gana al ser humano, pero el ser humano no le va a ganar a la máquina. Nosotros, si somos un taxista, no le vamos a poder ganar a Waze si no tenemos un Waze. El Waze con el taxista, sin duda, es una buena combinación. Supply chain ágiles y flexibles, para ese nodo elegible si somos parte de una cadena global de valor y manufacturamos un cierto, por ejemplo, la caja negra de los aviones, los 787 Dreamliner, tener la logística muy ágil para converger hacia Carolina del Sur y posicionar
en las líneas de ensamblaje de los 15 Boeing 787 los productos, para que lleguen en el momento adecuado, para que se monten en las líneas de ensamblaje y salgan conjuntamente con los asientos, la bandeja de comer, los televisores, las pantallas, etc. Y otra cosa, ¿qué tipo de empleados vamos a tener en nuestras zonas francas? La gente vive más, es mayor la longevidad, entonces vamos a tener empleados de múltiples edades, empleados que tienen desde 19 años hasta 70 años, y esas son las buenas noticias. Vamos a tener empleados multigeneracionales, multiculturales de distintos países del mundo, y fundamentalmente eso está demostrado que enriquece los proyectos. Estas zonas francas disruptivas y logística 4.0, y acá está esquematizado lo que decíamos. Tenemos la zona franca disruptiva, pero interactuando hacia afuera, con una logística de entrada, con una logística de salida, y una logística speed to market o time to market, donde ahí nos jugamos el partido de ser muy veloces, flexibles y ágiles, para llegar con una logística, de valor agregado logístico al cliente final. Y outside defense, tenemos que trabajar con blockchain, pensar en los drones para entregar la mercadería, y obviamente vehículos eléctricos, que va a ser una realidad en los próximos años. Y dentro de la zona franca, obviamente tenemos que también tener los robots, tenemos data centers tier 3 y tier 4, software factories desarrollando continuamente las aplicaciones, app, testing y fulfillment centers. Y bueno, y esto es parte de lo que estamos haciendo en nuestras zonas francas acá, donde estoy sentado. Estamos en este momento programando drones, fabricando parte de estos drones, en esta zona franca, por ejemplo, estamos fabricando satélites. Pero les traigo este caso de los drones. Estamos fabricando estos drones en esta facility donde estoy yo sentado, acá en Costa Oriental, en el cual los estamos adaptando para fumigar los productos, y este dron viaja con distintos productos químicos, etcétera, a la planta y fumiga planta por planta, optimizando ambientalmente, optimizando el consumo de los productos, y dependiendo inclusive evaluando el comportamiento del producto, del producto agrícola, y la dosis que tiene que dar. Y eso se está haciendo dentro de una zona franca. Y estos son los robots. El robot del que hablamos es un fulfillment center de e-commerce, en el cual se está paletizando la mercadería de los clientes para enviarse digamos, al cliente final. Y bueno, y estos, obviamente hay un telecomando que no se ve, que está manejado por personas. Pero estos robots obviamente están pensando continuamente, están viendo, a medida que van recogiendo las cajas, están generando mayor información y van optimizando su propia eficiencia. Y esto, bueno, es la realidad que esto está funcionando como tal en un centro de e-commerce que lo se llama un fulfillment center en una sola casa. También le decimos el tiempo, lo único. Esto después se los dejo para que sean como... A ver cómo... Sigamos. Y las 10 E del éxito de las zonas francas disruptivas. Esto tomado en Nueva Zelanda. Primero, ética. Segundo, equidad. Tercero, educación, educación y educación. Esto tal vez tendríamos que poner 3, 4, 5. Empleo. Sin duda, las zonas francas es el mejor lugar para trabajar, y en Uruguay lo estamos viendo, y lo estamos viendo en el resto de América Latina, cuando hagamos un censo de los digamos, cuál es la remuneración promedio en una zona franca y cuánto es la remuneración promedio fuera de zonas francas. En Uruguay son $3.000 y empleados jóvenes de 29 años promedio. Eficiencia, sin duda una cadena global de valor. La zona franca se transforma en un nodo elegible cuando se conjuga la manufactura con la logística ágil y flexible, y el data center, la infraestructura. O sea, por eso la sinergia entre el desarrollador y el usuario trabajando sobre el dron y adaptando el dron, y el desarrollador trabajando sobre el software, las comunicaciones con aduana, sobre la fibra óptica, para que nada falle ni nada colapse y que haya redundancia, el data center, etcétera, etcétera. Pensando siempre en la exportación hacia el producto made in the world, la economía, el e-government, que digamos todas las transacciones sean a través de gobierno electrónico, acá se ha avanzado bastante, el entorno y el medio ambiente, y facilitar, como dicen los neozelandeses,
facilitar. Las zonas francas son una gran plataforma de facilitación y por eso la inversión extranjera y directa le interesa tanto las zonas francas. Realmente llegan a un ambiente plug and play o de facilitación de sus negocios y actividades para la globalización. Yo digo, el mejor TLC que tiene los países son sus zonas francas. Muchas veces en todas las presentaciones vemos dos temas que todos los países estamos geográficamente espectacularmente ubicados. Y todos los países resaltan la cantidad de sus TLCs. Realmente Uruguay tiene pocos TLC, entonces resaltamos nuestro portfolio de zonas francas diversificadas, así como Colombia lo puedo resaltar, así como Costa Rica, como República Dominicana, como Panamá, y como los N colegas que tenemos las 3.500 zonas francas en el mundo. Yo creo que esa es la propuesta de valor que tienen mejor los países. Tenemos zonas francas, y creo que esa es la propuesta de valor que hay que salir a difundir hoy en día. Y mejor, tenemos zonas francas conectadas. Y creo que eso es un gran activo estratégico que estamos logrando a través de la AFA y el World Fashion Organization. Comenzamos a referenciarnos una zona franca con otra, porque a mí si vienen y me plantean un nearshore en los Estados Unidos, un cliente que tengo en Uruguay, no, tenemos que acercarnos a Colombia, y tenemos múltiples oportunidades en Colombia. Hoy, por ejemplo, nos pide un cliente, un operador logístico de zona franca en Colombia, y obviamente le vamos a dar más de una opción. Y bueno, la centralización de las operaciones logísticas 4.0, y para ir redondeando, y acá vemos, Uruguay el año pasado tuvo un Producto Bruto Interno y crecimos poco, nuestra región está complicada. Crecimos solo el 1,6%, pero miren lo que sí creció: transporte, almacenamiento y comunicaciones, en definitiva las zonas francas, crecieron una tasa promedio respecto al año pasado de 6,8%, el año anterior que había crecido poco la economía, 9,4%, es lo que está impulsando la economía del país. Entonces esta integración sinérgica en zonas francas no solo derrama dentro de las zonas francas, sino que está derramando hacia el Producto Bruto Interno nacional. Pero eso integrando estas cadenas de valor y logística en zonas francas, también conjuntamente con Parque Tecnológico, la Academia Universitaria, y algo que estamos desarrollando, y muchos de ustedes, países de ustedes están desarrollando, son las Finishing Schools, que es un proyecto en el BID, en el cual capacitamos personal específico para trabajar en zonas francas en áreas como ciencias de la vida, en TICs, etc. Y bueno, y por último, esta integración sinérgica, acá la vemos. Abajo a la izquierda, y porque no quiero hablar simplemente de la zona franca en la cual yo estoy presente, y justamente porque tenemos un network muy armónico en Uruguay, tenemos una zona franca de ciencia de la vida, que es la de Parque de las Ciencias a la izquierda. Arriba tenemos un parque científico-tecnológico como el LATU, y a la derecha tenemos la Facultad de Ingeniería en Logística, la UTEC, que está en el interior del país, en la frontera con Brasil, justamente desarrollando capacidades académicas en ingeniería en logística, ingeniería en mecatrónica, en automatizaciones, etc. Y miren un caso, ahí tenemos un torno 4D, en el cual si se le rompe alguna pieza a la fábrica de Megalabs, por ejemplo, que está acá en Parque de las Ciencias, perfectamente nos pueden enviar su proveedor de Alemania, por decir algo, el software a la UTEC, lo imprimimos en cualquier material en 4D y rápidamente viene a este laboratorio farmacéutico para que su línea de producción no se detenga. Después, obviamente, la multimodalidad. ¿Cómo impulsa la multimodalidad? Y acá tenemos la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, digamos que fue, básicamente las importaciones y exportaciones de Uruguay se podrían manejar con una sola grúa pórtico. Tenemos 7, y es una APP entre el Estado y un grupo belga, Catoen Nati, que opera la misma. Ya estamos terminando, Camila. Los centros de distribución Fulfillment Centers. Estas son las instalaciones en las cuales estoy sentado. Yo estoy sentado exactamente aquí. Y este es nuestro Fulfillment Center, digamos, y centro de distribución regional. Y esto es un centro de distribución para comercio electrónico con robot shuttles. Acá tenemos una farmazona, y esto es, digamos, la etapa bien interesante. Esto es Lexmark. Todas estas impresoras que ven acá son impresoras chinas que son dumb printers. O sea, ustedes la enchufan, son estas impresoras de oficina, y cuando se enchufan son bobas, no activan. Estos muchachos acá están activando 15 software que al momento de a través de una impresión 3D, un staging y un testing, activan algunos de los software para que la misma, digamos, de acuerdo al software que se le introduce, puede valer desde 500 hasta $3.000 o más inclusive. Entonces, ¿qué permite este? Permite la protección de la propiedad intelectual de, digamos, y que su impresora no sea copiada donde fue en origen producida. El perfil ocupacional en logística y en zonas francas, y esto es bien interesante conocer, digamos, vemos que es muy democrático. Y el caso disruptivo, sin duda, fue el de Netflix. Netflix comenzó distribuyendo, ustedes saben bien, videos a las casas, pero tuvo la capacidad de, Blockbuster era tal vez su competidor, y bueno, y acá vemos qué le pasó a Blockbuster versus a Netflix, y bueno,
y en definitiva, hoy Netflix, digamos, supo hacer el cambio disruptivo y subirse a la nube, y aquí podemos ver lo que le pasó a Blockbuster. El e-commerce en las ventas globales en trillones, ahí vemos cuáles son las proyecciones para la misma, de acuerdo a Statista, que es una, obviamente, consultora de primerísimo nivel, que nos muestra las ventas globales en trillones y cómo es ese incremento exponencial. En la TAM, cómo van a ser las ventas en billones también en los próximos años. Y estos son los retailers en e-commerce, digamos, principales tanto en Estados Unidos como en Europa, donde vemos una fuerte participación de Amazon. El e-commerce sobre el retail, y esto es bien interesante, vemos que todavía el retail mantiene una proporción importante del mercado, pero también vemos la tendencia creciente, importante de retail sobre el retail. Y estos son los fulfillment centers, por ejemplo, este es el caso de Amazon, ya una mezcla, digamos, del manejo entre robots, digamos, para el despacho de mercadería, con el factor humano, y acá hay una buena complementación del factor humano con el factor robótico. Bueno, acá vemos, por ejemplo, Amazon, que compró una cadena de supermercados, justamente para aprender del negocio retail, y cómo unos de los puestos de trabajo van a desaparecer, que son los cajeros, las cajeras de supermercado. Esto sin duda va a haber una transformación de este tipo de puestos de trabajo. Acá tenemos a Amazon Fresh, que te puede llevar la comida a tu casa, pero acá vemos también los Amazon Locker, que si tú quieres ir a retirar el producto, conviven el retail y el e-tail, y tal vez el producto perecedero, tú vayas al supermercado porque aún quieres consumirlo en el momento. Y este es el caso de Selfridge. No sé, todos nosotros creo que Netflix debemos haber visto alguno de nosotros a Selfridge. Y Selfridge fue la que dio el origen a las ventas por departamento en Londres o en Inglaterra. Y así empezó Selfridge, y Selfridge sigue manteniendo ese gran estilo, esa gran cordialidad, esa gran presencia que tiene, pero Selfridge se transformó, hizo el cambio disruptivo. Y acá tenemos el Click and Collect, donde compras por internet y como te entregan con su gran estilo, con su gran presencia, con su gran lujo, te entregan los productos que compras en eso. Y acá tenemos el hub logístico 3D, como hablaba José Francisco, al 2030 se estima, un modelo tradicional de cadena de abastecimientos, y hacia lo que vamos a ir hacia las tiendas Pickup 3D, donde va a haber un proveedor, acá empiezan los temas legales, el software a través de blockchain, puede llegar a un centro de distribución regional o una tienda de impresión 3D. ¿Y quién está pensando en tener tiendas de impresión 3D? Staples. Staples, digamos, comercio tradicional de los Estados Unidos de retail, está empezando en transformar sus comercios en lugares más chicos, porque los tiene estratégicamente ubicados, pasar de 1.875 locales tradicionales de venta a 225 locales en Estados Unidos y generar 3D printing, en el cual tú generas o recibes el archivo y haces un self 3D printing en su local de venta. Y por último, quiero mostrarles lo que estamos haciendo con nuestro grupo, por ejemplo, en el cual ya tenemos los vehículos self-drive en nuestra terminal de químicos en Singapur, con este término de presentación de self-drive. Autónomo, sale de la línea de producción.
Y los esperamos para seguir dialogando en este gran evento. AFPA, CIL Barcelona, World Free Zone Organization, ALACAT y Delivery y el Congreso OEA, el 25 y 28 de junio en Barcelona. Esto, María Camila, obviamente, está sponsoreando esto en forma muy activa, pero es un compromiso de todos nosotros, creo, hacer el esfuerzo y estar ahí, porque va a ser un conversatorio realmente disruptivo. Muchas gracias. Vale, Juan, muchísimas gracias, súper interesante. Tengo ahora la tarea de aprenderme las S, las Ls y las Es. Bueno, Prometo aprendérmelas porque me gustaron muchísimo, no me las aprendí de memoria ahorita, pero lo incluiré en las próximas presentaciones de la ASFA. Realmente me encantó como los dos abordaron los temas, pues concretamente ya José desde todo el tema normativo, de todos los retos que se vienen por delante, y Juan pues mostrándonos ya en acción qué es lo que está pasando y cómo tenemos que adaptarnos a estos grandes cambios que vienen. De José Francisco rescato una palabra que nombraste muchísimo y que definitivamente coincido contigo, que es el liderazgo. Definitivamente las zonas francas tienen que ser las líderes en todos estos temas, y como decía Juan, pues tienen que ser los ecosistemas y las plataformas piloto para poder pues llevar a cabo todas estas innovaciones. Si no somos las zonas francas, que tenemos todo un ecosistema, que ya tenemos empresas, que podemos pues compartir experiencias y probar y ver pues si realmente va a funcionar o no. Si no es en las zonas francas, realmente o lo van a hacer en otra parte o vamos a perder competitividad. Eso es una realidad. Mencionar que definitivamente las cadenas globales de valor es una realidad que algunos estamos aprovechando, otros no tanto, y rescatar que yo siempre digo que las zonas francas estamos logrando lo que la OMC no ha logrado. No me malinterpreten, pero en términos de el multilateralismo, como lo decía Juan, en la zona franca tenemos un gran TLC que tenemos que aprovechar. Entonces, si todas las zonas francas, pues tenemos nuestros TLCs, estamos llegando al multilateralismo pues, que no ha sido posible dentro de la OMC, y ahí tenemos un terreno muy importante ganado. Para el tema de la OCDE, efectivamente, como lo mencionó José Francisco, estamos trabajando en conjunto con la Organización Mundial de Zonas Francas activamente para pues, hacer todas las reformas que sean necesarias y convertirnos en safe zones. Para el tema de blockchain, ya hay concretamente algunas zonas francas que están trabajando para el tema de blockchain, y precisamente lo que va a garantizar es la transparencia en el movimiento de mercancías, desde la fábrica que sale en China hasta que entra al mercado desde la zona franca al territorio aduanero nacional de cualquier país. Entonces, es un tema que ya está trabajando en un joint venture Maersk con IBM, y que seguramente le va a ayudar muchísimo a las aduanas para garantizar toda la trazabilidad, la transparencia. De hecho, les comparto que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene en este momento una prueba piloto con las empresas certificadas OEA en el marco de la Alianza del Pacífico, y esas empresas OEA van a ser parte de un plan piloto con el BID para garantizar toda la transparencia en el comercio internacional. Para el tema de impresión 3D, esas preguntas que nos decía José son las mismas que yo tengo de, bueno, ¿qué vamos a hacer realmente con estas condiciones de empleo de inversión que estamos exigiéndole a las zonas francas? Si realmente después van a ser máquinas lo que están trabajando. Me acuerdo cuando fui a Zona Franca Parque de las Ciencias en Uruguay, una empresa farmacéutica, alrededor de unos 4.000 metros cuadrados, si mal no recuerdo, y había 2 trabajadores en toda la planta porque el resto estaba completamente optimizado. Entonces, todo el tema de automatización de máquinas, bueno, igual Juan
nos hace la reflexión que hacía John F. Kennedy, súper interesante, de si nosotros fuimos capaces de crear las máquinas y crear empleos ahora, ¿cómo vamos a crear nuevos empleos para aquellas máquinas que están reemplazando pues los trabajos? Pero sí son preguntas que realmente tenemos que empezar a mirar y que tenemos que tomar, como dice José, el liderazgo, tener, como lo tiene Zona Franca, el consorcio Zona Franca Barcelona, ya tiene un hub para el tema de impresoras 3D. Las zonas francas en nuestra región están en mora de traerse todos estos startups, toda esta tecnología de 3D, implementarla en la zona franca para que después se pueda expandir al resto del territorio. Pero tenemos que tomar ese liderazgo antes de que otros lo hagan, y nosotros tenemos una normativa pues, para importar todas estas máquinas que nos dan pues, unas ventajas frente al resto del territorio aduanero nacional. Para el tema de e-commerce, efectivamente, en cada uno de los países estamos trabajando fuertemente porque es una realidad, no podemos quedar atrás y se está trabajando en temas particulares de legislación en cada uno de los países, pero también, como siempre, se necesita pues un abanderado en cada uno de los países para que empuje la normativa y lo podamos sacar adelante. Yo tengo una diapositiva que les quiero compartir. Yo no tengo una presentación, pero sí una diapositiva que me gusta mostrar mucho en mis presentaciones. Y no quiero que nos pase esto, ¿no? Que la solución está dada, sabemos que viene el e-commerce, sabemos que viene la automatización, sabemos que viene blockchain, y por estar ocupados en otros temas, no nos damos cuenta que están llegando soluciones que nos van a hacer más eficientes, más rápidos, más competitivos. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias por estas reflexiones, por compartirnos todo este conocimiento. Y voy a dar espacio ahora a las preguntas. Por favor, les pido que nombren, pues, nombre, país y empresa, zona franca que representan para poder darles la palabra. Bueno, hay una para José Francisco Mafla. Él está preguntando, implementar una política nacional para que las zonas francas integren y lideren estos cambios disruptivos, ¿podrá tener una diferenciación de países que tienen con pocas zonas francas o muchas zonas francas? Es decir, Colombia, sí, si tenemos 110 zonas francas y un país más pequeño, Chile tiene 2 zonas francas. Ahí, sí. ¿Cómo sería? Sí, digamos que cada país ofrece complejidades y realidades diferentes al manejo de concertación, actividad gremial y políticas públicas. Por ejemplo, en un país en el que haya más zonas francas, de pronto la concertación, si es que son, por ejemplo, privadas, como el caso de Colombia, puede ser más difícil, pero para eso están, digamos, gremios, como por ejemplo en Colombia la Cámara de Zonas Francas en la ANDI y también en el marco de ASFA también se encuentran, ahí se puede hacer la concertación. A mayor zonas francas puede haber más, la concertación puede ser más difícil, o sea, mayor complejidad, pero al mismo tiempo a mayor zonas francas puede haber más representatividad de la economía nacional, con lo cual puede ser un interlocutor mucho más válido, del cual habrá más peso a la hora de proponer políticas públicas. Entonces, en síntesis, sí, cada país, digamos que da, inclusive también, no solo por el número de zonas francas, sino también cómo es el diálogo con el gobierno, cómo es el diálogo con otros gremios que también pueden ejercer presiones hacia otro lado. Todo eso, digamos, y puede haber otros 2 o 3 más factores a tener en cuenta. Todos esos factores hacen que la generación de políticas públicas sea, toca verla en cada caso para si se quiere hacer, es un tema, digamos, a gobierno local, entonces, o gobierno nacional. Entonces, sí, la respuesta es sí. Esos factores, como otros, hacen que la complejidad sea un poco relacionada con el nivel de zonas francas y otros factores, y hay que aterrizarla en cada caso para poderla navegar correctamente. Perfecto, mil gracias. Juan, está para ti
Juan, ¿sí estás ahí? Bueno. Sí. ¿Me escuchas? Sí, mira, Edwin Escobar de El Salvador pregunta, si me gustaría entender un poco más lo que dijo Juan sobre la diferencia de logística 3PL a un 4PL. Perfecto. Bueno, a ver, Edwin, antes que nada, buenos días, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía en Salvador. Edwin, esto es bien importante. El 3PL es un operador logístico tradicional que tiene un warehouse o un depósito o una bodega en el cual tiene activos logísticos, esto es, un edificio que puede arrendar al desarrollador, tiene infraestructura logística, sistema de almacenamiento, tradicionalmente llamado racks, sistema de movimiento de materiales como montacargas o carretillas, etcétera, y tiene personal. Y tiene contrato logístico con los clientes. Eso es lo tradicional de un 3PL, era lo que tradicionalmente veíamos en una zona franca. Y hacía actividades de valor agregado logístico, tipo etiquetados, algunos pequeños ensamblajes, etcétera. El 4PL, ¿qué es lo que visualiza? Visualiza desde el proveedor hasta el cliente final todos los eslabones de la cadena de abastecimientos o de la supply chain, lo visualiza desde una oficina en la zona franca y optimiza, digamos, cómo funcionan cada uno de esos eslabones. En determinado momento la mercadería llega a la zona franca. Al llegar a la zona franca, el 4PL obviamente ya hace una optimización, digamos, hace un less stock y more flow. O sea, ya no va a haber los niveles de inventarios tradicionales que había en las zonas francas, hay una redefinición tal vez de los edificios, especialmente con el e-commerce, hacia que llega la mercadería de zona franca, hay lo que llaman sorte clasificadores o plataforma de cross-docking, porque hizo un muy fluido manejo de la cadena de abastecimientos y distribuye rápidamente las mercaderías. Entonces el 3PL es el tradicional operador logístico que también va a ser ese nodo que está dentro de zona franca, va a ser un 3PL. El 4PL ya mira la cadena de abastecimiento inside the fence de la zona franca y outside the fence de la zona franca. Y eso es lo que está buscando hoy la empresa internacional. Tener 4PLs, que es como un BPO logístico, conjuntamente con un 3PL, que obviamente va a seguir existiendo dentro de la zona franca. Pero el 4PL no solo mira dentro de la zona franca, sino que mira outside the fence cómo está funcionando la cadena logística del cliente de la zona franca, de tal manera a optimizar el flujo de las mercaderías, de la información y del dinero, del flujo de fondos, en definitiva. Vale, mil gracias, Juan. Aprovecho mientras siguen preguntando, como terminó Juan, comentarles brevemente de nuestro evento. Van a ser 6 eventos en una semana en Barcelona, del 25 al 28 de junio. Va a estar el evento de la asociación de nosotros, de ASFA, el 25 de junio, y luego se van a llevar de forma paralela el CIL de Barcelona, el 5º Congreso Mundial de Zonas Francas, el Congreso de Agentes de Carga, el e-Delivery, que es todo el tema de e-commerce, y el de Operadores Económicos Autorizados, todos la misma ciudad, Barcelona, en el mismo recinto, en FIRA Barcelona. Entonces nos pueden escribir, les mandaremos la información para que no se lo puedan perder, porque va a ser la gran cumbre mundial del comercio exterior. Se los recomiendo muchísimo que lo pongan en su agenda. Bueno, no, la verdad acá pues solo felicitaciones, dicen de Daniela Vargas, de American Free Zone, muchas gracias por todo, súper interesante. Raquel, de Adozona, que quiere el video. Kelly, de Zona Franca Palma Seca, excelente webinar, muchas gracias por la información tan valiosa. Entonces, no siendo más, si alguien más tiene preguntas, también lo puede hacer de forma ya privada. José y Juan, si nos recuerdan sus correos, por favor. Sí, el mío es J de José Mafla, mi apellido J Mafla, M-A-F-L de Luis A, @bu.com.co, pero en todo caso pues nos encuentran en la página web de la firma, que es b de burro o de brigar, bu.com.co. Ahí nos encuentran pues toda la información de Brigar Urrutia en general y mi perfil y cualquier cosa a sus órdenes. Perfecto, acá los estoy poniendo en el chat para que todo el mundo los tenga.
Vale. Y Cami, esta tarde ya estará todo en nuestra página web y también les enviaremos todas las memorias, las presentaciones y la grabación de este webinar. Si Camila, tienen ¿escucha? comentarios para el futuro, temas que les gustaría oír en el webinar, sería pues fantástico que nos vayan alimentando con sus comentarios de qué les gustaría y demás. Entonces, pues, José, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, seguro nos vemos en Barcelona o antes, si el destino lo permite, o si no, nos estaremos viendo en Barcelona. Perfecto. Bueno, muchas gracias por organizar y gracias a Juan por acompañarnos en este panel, este webinar, otra vez disruptivo. Un abrazo a todos. Un placer. Fue disruptivo porque fue webinar panel. Sí, no, Muy estuvo bien. bueno este conversatorio y la verdad que José simplificó muy bien lo que vimos en la American Bar Association. Y una buena novedad es que del 10 al 21 de junio nos invitaron al MIT a un curso de tecnologías disruptivas, digamos, por la UTEC, o sea que vamos a estar bastante al día, digamos, en un centro de referencia con MIT, así que todo lo que surja de ahí, obviamente la idea es compartirlo con todos ustedes al regreso, o sea que vamos a estar bien entusiasmados. ¿Okay? Excelente, que María Camila, y nos transmitas todo ese conocimiento. ¿Cómo no? María Camila, a ver, aprovecho como director de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay de Relaciones Institucionales, que algunos colegas nos han manifestado que un webinar que sí que interesaría desde la AFA, y tal vez lo planteo en forma pública ya que estamos acá, es, digamos, los distintos, digamos, uno sobre OCDE, Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial de Comercio, digamos, tocar, digamos, los distintos organismos que hoy están realizando distintas tratativas con las zonas francas, etcétera. Eso es algo que hay mucho interés y los asociados de la Cámara de Zona Franca, inclusive del Uruguay, plantearon si hasta podía ser necesario, que digamos en forma individual, pero creo que estaría bueno, digamos, me parece, debe ser una inquietud de todos, ¿no? Pero es un tema que a nosotros nos tiene bastante, digamos, entusiasmados, conocer un poquito más de OCDE, OMA y Organización Mundial del Comercio y Zona Franca. ¿Sí? Como hay tantos expertos en nuestro conglomerado de la AFA, ese es un tema que me plantea una inquietud cuando hicimos ahora la encuesta reciente de webinars que gustaría, como recientes afiliados a la AFA, tener por parte de la AFA. Perfecto. Sí, perfecto. Juan. Muy Cami, importante. ¿se me escucha? Sí, sí se oye. Ah, perfecto, perfecto. Con Gustavo. Muchas gracias, Cami. ¿Qué tal, Juan y José Francisco? Que vamos, que no quise interrumpir hasta ahora, pero de verdad no era capaz de contenerme en hablar un minuto para darle las gracias y felicitarle. Espectacular, de verdad. No, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, y seguimos en contacto y seguimos avanzando con esto, pues que es un camino que toca seguirle dando vueltas y seguir martillando para ir dándole forma, porque por país y como asociación es un poco eso, generar inquietudes, contribuir un poco a la confusión, pero con el fin de lograr entonces ir dando luz más adelante para ir aterrizando y logrando pues avances significativos en el beneficio de toda la asociación, de las zonas francas y todos los miembros y de nuestros países, obvio. Camila, ¿me permites hacer un comentario? Gustavo, aquí Jorge Chávez de México. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos por un excelente webinar a todos los participantes. Y aprovechando que está Gustavo y Camila por ahí conectados, Gustavo, con estas nuevas iniciativas, firmamos un convenio de colaboración tricontinental, que yo creo que con todos estos temas que se vieron el día de hoy, Cami y Gustavo, podríamos tomar pues algún referente para poder ir avanzando como grupo, independientemente de que cada uno de los países avance en su proyecto específico, porque así corresponde. Pero ¿qué podríamos hacer, Gustavo, para poder meter algún contenido, impulsarlo dentro de este marco de convenios que son ya, creo que 50 países, y que podríamos aprovechar? ¿Cómo ven? Vale, pues mira, Jorge, aprovecho, comento dos cosas. Retomo lo que señalaba Juan Operti,
que por supuesto el tema de OCDE, OMA, OMC, que está siendo el eje principal de todos nuestros encuentros, summit y reuniones en los últimos meses. Como saben, el eje principal de AFPA este año es seguridad, seguridad y seguridad y certificaciones OEA. Entonces, quería comentarles que durante nuestra asamblea de AFPA se hablará expresamente de estos tres temas. ¿Cuáles son las relaciones actuales que hemos avanzado muchísimo con la OMA, con la OCDE y también con la OMC? Entonces, esto desde luego será un tema central en la asamblea. Pero si hay, como habrá, afiliados que no podrán estar en Barcelona, aunque ojalá podamos estar todos, pues yo hablo con Cami ahora y coordinamos un webinar específico de todos estos avances. Ya veremos si es con carácter previo al evento, o yo creo que lo idóneo sería una semana después del evento de Barcelona, para todo aquel que no pudo asistir, ponerles al día de todos los avances que hemos conseguido en ese sentido. Por lo tanto, cogemos el guante de Juan y tendremos ese webinar con toda certeza. Y segundo, Jorge, tal como comenta, de este último viaje salían dos elementos con respecto a la tricontinentalidad y el proyecto del Corredor Franco del Atlántico que menciona, que tantos países hemos firmado ya. Uno era la incorporación de la economía digital a este corredor y ese trabajo entre los tres continentes. Y otro punto, también, porque ahora mismo se está desarrollando, lo presentaremos en Barcelona y por supuesto lo incorporaremos al siguiente webinar, que es que ya por fin podemos hablar de una realidad del Corredor Franco, de empresas americanas que para entrar en África están utilizando espacios y empresas europeas y viceversa. Entonces, ahora que por fin este proyecto común de toda nuestra zona franca se está materializando, en realidad explicaremos el caso, cómo se ha producido, para que sirva de ejemplo de otras tantas oportunidades que puedan surgir entre Europa, América y África. Buenísimo. Perfecto. Bueno, no, pues Jorge, igual seguimos en contacto. Ya vi que te registraste, entonces allá seguiremos hablando de estos temas. Les recuerdo a todos, qué pena la insistencia, pero es que el evento de verdad va a ser histórico. Más de 14,000 visitantes durante los 3 días, todos los actores del comercio internacional, todas las agencias multilaterales, más de 500 empresas confirmadas. Bueno, va a estar espectacular y va a ser todos en un mismo lugar, una misma semana. Entonces, para que pues lo vayan agendando, porque pues es raro encontrar que uno pueda ir a 6 eventos en 4 días. Además es Barcelona, que es una ciudad espectacular. Les recomendamos muchísimo y cualquier cosa pues nos escriben. Esta misma tarde les enviamos las memorias. Y José, Juan, muchísimas gracias por este panel webinar disruptivo y nos estamos viendo pues próximamente. Y muchas gracias a todos los participantes. Se les manda un abrazo muy grande. Dale, perfecto. No, muchas gracias a todos. Un abrazo.